Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias por venir. Eh, Antes de empezar, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ya pasaron al stand de Australia? Casi todos. Entonces ya tienen algunas nociones, pues esto va a ser un poco repaso de lo que les dijimos brevemente, pero también profundizar un poco y desde luego que hagan preguntas. Mi presentación no es tan formal. Entonces, Australia, New Zealand Education. Australia, New zealand Education. Dos países en Oceanía, países que tienen ciertas, bastantes similitudes en su historia, en su sociedad, en su cultura y también en su sistema educativo. Entonces, este es el tema de hoy, porque yo me voy a enfocar, ahí dice posgrados, pero el interés mayoritario en la feria ha sido de intercambio semestral o de ir un año a través de la UNAM, lo cual también aplica lo que voy a hablar aquí. Es decir, si nada más digo Australia, también incluyo Nueva Zelanda y viceversa, y también el tema de que se pueden ir a estudiar un semestre de su licenciatura como parte de sus estudios en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que es un honor estar aquí hoy en la UNAM, por cierto. Por favor. Ok, ¿qué es Australia New Zealand Education? Pues somos una oficina, aquí se conoce el término agencia educativa, básicamente representamos a las universidades. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes platican con nosotros, están hablando con la universidad, porque yo soy un representante autorizado por las universidades. Al decir las universidades, no son todas, no representamos a las 40 universidades de Australia, solo a un grupo selecto que es de alrededor de 19 universidades, incluyendo Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda hay 7 universidades, en Australia hay 40, comparado con México, que hay pues más de 2000, si no me equivoco. Entonces, el sistema educativo es diferente. La mayoría, el 97% de las universidades de Australia son públicas, como la UNAM, y son sin duda las de más prestigio, las más reconocidas. ¿Qué hacemos en esta oficina? Pues estar en México todo el año para consultar, responder a las preguntas de los estudiantes, motivarlos a conocer nuestros programas, la calidad no solo académica, sino de vida que hay en Australia y Nueva Zelanda, que cada vez es más reconocida, tanto en lo académico como en lo no académico. Damos el servicio de elegir el programa, de elegir la universidad, realizamos el proceso de solicitud de admisión, nosotros nos encargamos de certificar los documentos, de enviarlos, en los casos que hay pagos, de tramitarlos o darles el seguimiento, la inscripción y la asesoría y apoyo para obtención de visa. Es decir, todo lo que tiene que ver con que ustedes se puedan ir entre el día de hoy y que lleguen allá, nosotros les apoyamos. Todos estos servicios, por cierto, son sin costo para ustedes. Es una extensión de los servicios que ofrecen estas universidades. Bueno, aquí pues no sé, seguramente ya han visto estos mapas. Australia es un continente, isla, y tiene tan solo 22.5 millones de habitantes, que es más o menos como la Ciudad de México en todo el país. Entonces sí es un concepto diferente. Por otro lado, Australia es territorialmente 4 veces y media el tamaño que tiene México. Entonces, digamos que es como 25 veces más grande per cápita. Nueva Zelanda es un país más pequeño, es como Inglaterra o Japón tal vez en tamaño, y solamente tiene 3,5 millones de habitantes. Casi toda la población se distribuye en la costa, sea Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane, que son las ciudades capitales grandes, porque aparte está Darwin, y la capital de Australia, nomás por si no se acordaban, es Canberra, que es la única que no está en la costa. Entonces, más del 80% de la población vive en las costas, que son lugares muy hermosos, aunque sí el centro de Australia es un desierto gigantesco.
pero las costas son verdes con selvas, el clima es templado, tropical, semitropical, muy similar, por ejemplo, Sydney al clima que hay en la Ciudad de México. Entonces no cae nieve en ninguna de estas ciudades, puede ser un poquito más extremosas, como Melbourne, un poco más frías que la Ciudad de México en invierno y un poco más calurosas. Nueva Zelanda tiende a ser un poco más fresco, la geografía también es diferente, Australia es el continente más antiguo, entonces ya lo erosionó el viento y casi no hay montañas, pero en Nueva Zelanda sí hay montañas. La siguiente, por favor. Bueno, debería hablar de Nueva Zelanda, pues me olvidé mencionar Auckland, la ciudad más grande, que tampoco es la capital es Wellington. Aquí pues tengo estas cosas, rankings están de moda, no son muy exactos, pero pues nos dan nociones. Y en la revista The Economist dice que las 10 mejores ciudades del mundo para vivir en el 2015 son Melbourne, me voy a saltar las que no son de Australia, Adelaide, Sydney, Perth y Auckland de Nueva Zelanda. Entonces tenemos de las 10, 5 de Oceanía. Ese es el mensaje, calidad de vida. Estos rankings los hacen tomando en cuenta más de 50 factores diferentes, desde seguridad, servicios públicos, muchas cosas. Y bueno, Melbourne lleva 5 años en el primer lugar. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a hablar calidad de vida, calidad académica. La siguiente, por favor. Estos son videos, ahorita nos los vamos a saltar, si nos da tiempo al rato los ponemos. Ok, universidades. Entonces, estamos viendo al estado de Nueva Gales del Sur, New South Wales, allá adentro está Canberra, que es la capital, pero Sydney, que es la ciudad más grande de Australia, y en Sydney tenemos universidades como Macquarie University. Hay universidades que son, como en México y en cualquier país, las más antiguas, las nuevas, las medianamente nuevas, y también con diferentes enfoques, como la Universidad Tecnológica de Sydney. Bueno, las más antiguas y tradicionales y que tienden a ser las de los que están más altas en los rankings son la University of Sydney, al igual que en Victoria, University of Melbourne, y en Queensland, University of Queensland. Esas son como la UNAM. En Australia no existe una UNAM porque aquí en México la UNAM sí es como único, dominante, ¿no? Es la madre de todas las universidades. En Australia hay una de ellas en Sydney, otra en Victoria, otra en Brisbane, otra en Perth. Entonces, como los pilares, pero están una en cada estado. Y esas universidades, como les decía, son las que están en los rankings altísimos, como University of Sydney está en el lugar 37, me parece, este año, de las mejores del mundo. Y después hay otra generación de universidades como Macquarie, Newcastle, UTS y Wollongong, que son más como las universidades que aquí hay en México, tipo el ITAM o la Ibero u otras universidades públicas mexicanas, pero que son ya de los años, fundadas años 30, 40, inclusive 50. Y estas universidades, para poder competir con las de gran renombre, lo que hicieron es decir, no vamos a abarcar todas las áreas académicas, como University of Sydney, que tiene historia del arte y filosofía y todas las áreas académicas. ¿Por qué? Porque eran las primeras universidades y tenían que ofrecer todos los programas porque no había otras. Entonces, esta nueva generación de universidades decidieron no abarcar todo, pero hacerlo muy bien. Y encima de eso, algunas se autodefinen o se han propuesto pues ser de vanguardia, adoptan antes las primeras tecnologías. Entonces, por ejemplo, en arquitectura a lo mejor son las primeras en adoptar el software más moderno para diseñar edificios o cosas así, y eso es como se empiezan a distinguir y a hacer su propia perfil y personalidad como instituciones. ¿Cuál es la siguiente, por favor? En Victoria. Victoria es el otro estado muy importante porque entre Nueva Gales del Sur y Victoria está concentrado pues más de la mitad de la población de Australia, y las dos ciudades más grandes, Sydney, que acabamos de hablar de ella, de 4.5 millones de habitantes, y Melbourne, 4 millones de habitantes. Victoria es el estado donde hay más universidades y más estudiantes,
y también más estudiantes internacionales. Tal vez sea un buen momento para mencionarles que Australia es un país que desde hace varias décadas se ha enfocado fuertemente a lo que es la atracción de estudiantes internacionales. ¿Por qué? Pues por varias razones. Hay una razón importante que es la economía, y Australia recibe muchos ingresos de alumnos extranjeros que pagan colegiaturas o que pagan su estancia allá, y eso ayuda a la economía. Tanto así que Australia es el único país del mundo que, siendo un país aparte turístico, donde sus ingresos nacionales anuales son mayores por educación que por turismo. O sea, Australia recibe más dinero por educación internacional que por turismo. Es toda una industria, entonces, y Victoria es el estado que ha destacado más en ese tema, teniendo universidades como la Universidad de Melbourne, que está en los rankings mundiales en el lugar 30, y otras excelentes universidades en áreas, por ejemplo, como diseño, ingeniería, en muchas áreas, pero en particular, por ejemplo, en el Tecnológico de Melbourne, es una de las que más atrae estudiantes de México. Swinburne University of Technology, Deakin University y La Trobe University. Entonces, todo esto es en Victoria. ¿Qué significa esto de tener estudiantes internacionales? Bueno, pues imagínense que si estuviéramos ahorita en una de estas universidades, 1 de cada 4 de ustedes no sería mexicano, sería extranjero. O sea, tendríamos aquí a un chino, un malasio, yo, un sueco, un mexicano, un brasileiro. 1 de cada 4 es muchísimo, pero eso genera una dinámica muy interesante, es un balance muy interesante de que, pues, obvio predomina la nacionalidad del lugar, pero existe toda esta diversidad cultural de ideas en el salón de clases. Entonces eso es una de las razones por la cual, otras de las razones por las cuales Australia hace esto. Otra más es porque cuando estos estudiantes regresan a sus países de origen, ya tienen un vínculo con el país, ya hicieron amigos. Entonces esto genera dinámicas muy positivas para Australia a largo plazo. Por ejemplo, hoy en día en Asia, en el sureste asiático, muchos países como Malasia, Vietnam, Indonesia, Corea, tienen ministros o jefes de industria, inclusive ha habido presidentes que son egresados de universidades de Australia, y eso ayuda mucho a las relaciones entre los países, entre los negocios. Hubo un estudio que hicieron en Australia del comercio entre Australia y Hong Kong, que es uno de los países con los que más hay relaciones comerciales, y resultó que el 80% del comercio lo estaban realizando gente que había vivido en Australia o que había estudiado en Australia. Impresionante, ese es el impacto tan fuerte que puede tener el pasar una temporada larga de estudio en un país, que se generan muchas relaciones, y por eso la UNAM está apoyando fuertemente el día de hoy que ustedes busquen estas oportunidades, porque tienen muchos beneficios a mediano y largo plazo. Siguiente. Queensland. Queensland es este estado, el segundo más grande de Australia. México cabría dentro de Queensland, para dimensionar. Por cierto, el clima ya es más tropical al norte, al revés de México, que el norte es más frío y el sur es más caluroso. Ya es al revés, porque muchas cosas son al revés, por estar en el hemisferio sur. Brisbane es la capital del estado de Queensland, y ahí también contamos con varias universidades. Una de mis favoritas, aunque no debería yo decirme favoritas, es University of Queensland, pero son universidades que tienen prestigio, un campus hermosísimo, todos los servicios, desde agencias de viajes, más de 400 clubes, asociaciones estudiantiles, ¿no? Que a mí me gusta la bici de montaña, pues está el club de bici de montaña. Que me gusta la asociación de estudiantes musulmanes, ahí está la asociación de estudiantes musulmanes. No, es que es impresionante la gama. Imagínense, 400 sociedades o clubes estudiantiles en una sola universidad. Por cierto, allá también hay hasta bares y antros adentro de los campus. Sí.
son verdaderas ciudades universitarias como aquí lo es. Por cierto, los tamaños de las universidades, la mayoría tienen, o el promedio, unos 30,000 estudiantes, algunas hasta 70,000 estudiantes, como el Tecnológico de Melbourne. El Tecnológico de Melbourne tiene 400 edificios diferentes y separados en el centro de Melbourne. Esto también les da una noción de lo que es el centro de Melbourne, que es una mezcla del centro de negocios, pero con una cantidad impresionante de estudiantes también. Hay mucha vida, mucha actividad, muy buen ambiente en estas ciudades. Bueno, la siguiente. Y bueno, Western Australia. Western Australia, eso sí es, porque pues no hay que negarlo, Australia geográficamente está lejos, punto. Pero hemos visto que a pesar de esa geografía, después de 15 años de trabajar yo muchísimo, pues están yendo más de 2,000 estudiantes a Australia cada año. 2,000, ya creo que somos el cuarto o quinto destino para estudiantes mexicanos que salen al extranjero. Entonces como que ya esta parte de que está muy lejos y todo eso, creo que ya las mismas, los hechos están demostrando que sí está lejos, pero no tanto, porque están yendo miles de mexicanos. Yo creo que han ido más de 15,000 ya fácilmente. Y pues sí, la distancia es la misma que volar a Europa, nada más que le tenemos que sumar el México-Los Ángeles. ¿Sí? Entonces, pues son 4 horas más. Tampoco hay que... Y con el internet, a mí me tocó vivir antes del email y todo eso allá, yo viví 10 años, y pues sí, se sentía uno muy lejos, y la familia y los amigos, y el teléfono era carísimo, y luego me tocó justo a la mitad de esos 10 años, que empezó a haber email y todo eso, entonces como que ya todo se alivianó mucho, y y ahora pues ahorita está mi hija en Adelaide estudiando un año de prepa, y pues ahí la pongo en el celular ahorita si quiero y la veo en el video chat. Entonces ya como que la distancia, y más si van por un periodo corto que es un semestre o hasta una maestría de 2 años, en realidad no es ningún drama. Bueno, todo esto salió de que Western Australia, porque ya más lejos todavía más para allá, 4 horas más para allá. Esto tiene una razón de ser. Hay 2 universidades de excelencia en Perth y la sumamos a nuestra lista de universidades porque ahorita está muy de moda y con mucha razón el tema de la reforma energética, y estas 2 universidades tienen de los mejores programas del mundo en ciencias de la tierra, en ingeniería petrolera, en varias áreas académicas que se relacionan con la reforma energética, que por cierto hay muchas becas ahorita para ir a estudiar ese tipo de maestrías, entonces por eso las sumamos. Pero aparte, pues no es la única razón en la parte de energía, sino que Perth también te da otra dinámica, otra visión del mundo, porque así como es la ciudad capital de un estado más aislado del planeta, está solo a 3 horas de vuelo de Singapur. Entonces, si ustedes quieren realmente cambiar de ambiente, pues se van a Perth y tienen todo Asia mucho más cerca. Y Perth estaba también en la lista de las 10 mejores ciudades del mundo. Y también hay más trabajo, más empleabilidad ahí. La siguiente, por favor. Bueno, New Zealand. Nueva Zelanda es uno de los países más limpios que yo conozco, tal vez el más limpio, súper seguro, no hay alimañas, no hay nada que te pique que sea venenoso. Es que es interesante porque hay muchos bosques. Y a mí me encanta ir al bosque. Yo antes iba a la playa el día del sol, ya después aprendí yendo diario que la playa no lo más bonito es el día del sol, sino a veces cuando está lloviendo, y así también aprendí que en vez de ir todo el tiempo de shopping a la ciudad grande, que ahora disfruto más ir a meterme a caminar en los bosques o andar en bici de montaña, y Nueva Zelanda para eso es un paraíso. Entonces, pues ahí la capital, como les decía, es Auckland, y ahí tenemos varias universidades, una en Wellington, la capital, Victoria, y bueno, pues hay opciones, como en las otras ciudades que habíamos visto de Australia, según lo que quieren estudiar. Nosotros no recomendamos, nosotros les damos la información en base a lo que ustedes están buscando. Hay quien quiere
la de más prestigio, pero prestigio general. Pero hay quien me dice, no, pero yo quiero la mejor de animación y arte digital. Ah, bueno, pues esta es la mejor, aunque esta tiene más alto ranking, pero para lo que tú quieres, esta otra puede ser mejor universidad, pero también esta lo ofrece. Entonces nosotros simplemente ponemos las cartas sobre la mesa, les damos la información. Hay gente que dice, oh, yo quiero ir a una muy buena universidad, pero no tengo tanto dinero para vivir en Sydney o Melbourne. Entonces les sugerimos otra universidad maravillosa en ingeniería o en, perdón que esté diciendo áreas que no son las de ciencias, pero son los ejemplos que me vienen a la mente. Es muy buena, pero está en una ciudad mucho más económica como University of Newcastle, ¿sí? Entonces, esto lo menciono para que vean cuál es la dinámica en la cual les apoyamos a elegir sus programas. En este caso estamos hablando de, hoy nos preguntaron de matemáticas, de física, varios tipos de biología o biociencias, etcétera, y desde luego ciencias de la tierra. Para eso nosotros les proporcionamos qué universidades ofrecen esos programas para que ustedes los desmenucen, los analicen hasta el nivel de ver materia por materia la descripción de la materia. Entonces saben exactamente a qué es a lo que van, a qué se están inscribiendo. Eso es lo que tratamos de hacer. ¿Cómo elegir tu maestría? Bueno, maestría o el programa académico que quieran cursar, que puede ser el semestre. Contenido académico, obvio, van a estudiar, pues entonces es lo primero que hay que ver. Y ahí pues lo que les recomiendo yo no tanto se enfoquen a cuál es la mejor y eso, sí es importante en un nivel, pero antes de eso ver que sean las materias con los contenidos que ustedes quieren, ¿sí? Y eso nosotros les facilitamos esa información. Otra duración de programa, en este caso pues sí se refiere más a un posgrado porque hay maestrías de 1 año, de 1 año y medio, de 2 años. Y aunque ahorita estén pensando en irse un semestre, también vayan pensando en su posgrado porque hoy en día creo que es más importante que nunca contar con un posgrado y aparte uno bueno. Y aparte cada vez está siendo más fácil la movilidad internacional, cada vez tenemos más becas, por ejemplo para Australia, no quiere decir que todo mundo va a tener beca, pero tenemos como 20 veces más becas que hace 15 años cuando yo empecé a promover las universidades. Y aparte estamos todo el tiempo negociando entre las universidades y con instituciones de México como el CONACYT, entre otras, que ahorita está el director de convenios de CONACYT en Australia. Yo le organicé su visita a estas universidades para que cada vez haya más becas. Otro criterio pues es el ranking, el potencial de obtener una beca, muy importante porque pues siempre va a haber, si una ya firmó convenio con CONACYT y otra no, pues hay más chances de conseguir la beca con la que sí ya firmó con CONACYT. Entonces, otro criterio de cómo o por qué elegir una maestría y en qué institución. El costo de vida en la ciudad de elección, lo que les decía, oye, pues la renta de un departamento a lo mejor en Newcastle o en, otra ciudad más pequeña va a ahorrarme la mitad de mi gasto en renta, ¿no? Características de la ciudad, pues hace rato estaban pasando unos chavos que no les gusta el calor, que no sé qué, ok, pues no vayas a Brisbane, pero puedes ir a Auckland. Bueno, ¿no? Y en características son muchas cosas más, ¿no? El tamaño de la ciudad, posibilidad de empleabilidad, el ambiente, Melbourne es más cultural, un poco más bohemio, artístico, y Sydney es tal vez un poco más de negocios, más acelerado, pero tiene unas playas impresionantes. Entonces ahí cada quien ya puede meter sus preferencias personales, porque aparte, con la gama de universidades que ofrecemos en estos dos países, se pueden dar el lujo muchas veces de elegir ya no porque es donde se enseña lo que ustedes quieren, sino que vamos a tener 3 o 4 universidades en diferentes ciudades para que ustedes vayan a un excelente programa, pero en la ciudad que más les guste. Posibilidad de quedarse a laborar o potencial de empleabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes pueden trabajar mientras estudian. Así vayan al programa de un semestre, tienen la opción de trabajar. Y Australia hace 2 años tenía el salario mínimo más alto del mundo, $16 por hora. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden trabajar 20 horas por semana, si ustedes gustan, en donde quieran, no hay restricciones. La única restricción es que no pase de 20 horas por semana.
Y en caso de maestrías, pues al terminar la maestría de 2 años, pueden quedarse a trabajar otros 2 años en la mayoría de los programas. Hay unas cuantas en las que no está permitido esto, y también si van con una beca gubernamental, tampoco se pueden quedar los 2 años. Esa regla pues no la pusimos nosotros, pero existe. La que sigue, por favor. Bueno, está un poco largo esto, pero ¿por qué estudiar en Australia o Nueva Zelanda? Educación de calidad, un precio competitivo. Si comparan, por ejemplo, vamos a suponer que esta lista fuera rankings, y aquí vienen las mejores 80 universidades del mundo. Yo les invito a que revisen, si escogen una de Australia, vamos a decir el tecnológico de Sydney, UTS. Revisen la de arriba y revisen la de abajo. Muy probablemente va a ser una universidad de un país de otra geografía, de otro continente. Comparen el costo de vida y el costo de la colegiatura, y lo más seguro es que Australia va a ser mucho más accesible, pero a la misma calidad. Entonces, esa es una de las ventajas actuales. Puedes trabajar, las vacaciones puedes trabajar no solo 20 horas, tiempo completo. Y diciembre, enero y febrero completitos son vacaciones allá, es el verano. 3 meses completos en los cuales pueden trabajar todas las horas que aguanten, o trabajar 2 meses y pasear 1 mes. ¿Sí? Bueno, es que muchos jóvenes quieren trabajar, es importante, con eso se ayudan a cubrir sus gastos, ¿no? Son países con política y economía estables, bastante seguros, desde luego tolerantes y aceptan a los extranjeros. Son países jóvenes comprometidos con el desarrollo sustentable. O sea, son de estas sociedades de lo que leemos ya ahora todo el tiempo, que no hay que contaminar, que hay que ser más conscientes. Bueno, estos países son como un ejemplo viviente de varias de estas cosas. Desarrollarás habilidades interpersonales mientras convives con otras culturas. Este es un punto que yo creo que antes de ir es un poco abstracto. Bueno, ¿y eso qué, no? Pero créanme que eso es valiosísimo, les va a ayudar mucho, pero aparte los va a hacer sentir bien, van a abrir sus horizontes mentales, a entender otra gente, otras formas de pensar, y eso es tal vez lo más valioso de hacer un intercambio internacional. Experiencia laboral internacional, si es que trabajan, muy, muy importante. Y programas flexibles, ok, eso es importante porque pueden ver las maestrías, tienen un nombre, que obviamente una etiqueta, la maestría de geociencias aplicadas, ok, pero no es como que tienes que llevar esta materia y esta, y después esta, sí. Hay muchas materias en las cuales ustedes pueden elegir de unas largas listas qué materias quieren cursar. Normalmente el primero o segundo semestre sí está más restringido porque es la base, el cimiento del programa, necesitan tener ese conocimiento, pero conforme avanzan a un segundo, tercero o cuarto semestre ya se abre una gama muy amplia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes diseñan una gran parte de su programa académico. Y bueno, esto es lo que ya habíamos hablado, que hay un programa que les permite quedarse 2 años a trabajar, a veces hasta 4 años en los casos de doctorado, para posteriores a la terminación. Pásale, Edgar. Y la siguiente, por favor. Alejandra. Gracias. Ok. Es que llega un muy buen amigo de la Embajada de Australia que va a complementar lo que el día de hoy les estoy platicando. Ok, los rankings. Me gustan porque nos favorecen mucho, pero el ranking, pues como que, ¿quién dice, no? ¿Cómo comparas una universidad? Pero el chiste es que tenemos las universidades con las que trabajamos, así es como están posicionadas. Y créanme que aún esta, que es la Universidad de Tasmania, en el último lugar, 409, eso sigue siendo un ranking altísimo a nivel mundial. Entonces, básicamente, todo esto es alta calidad académica, alto reconocimiento, alto prestigio, que se van a fijar sus empleadores cuando entren a la vida laboral o lo que sea que vayan a hacer, investigadores, les va a servir esto.
Otro más. Bueno, esto es, ¿qué programas académicos existen? Bueno, desde luego el intercambio, que puede ser un semestre o 2 semestres, y después ya a nivel de posgrado, certificado, que normalmente son 6 meses, es decir, un semestre, diplomado, 1 año, maestrías que pueden, 2 modalidades. La normal, que es asistir a clases, y por investigación. Por investigación no hay clases, es un proyecto de tesis, es como un mini doctorado, la maestría por investigación, que aparte tiene una ventaja, que si hacen una maestría por investigación y después entran al doctorado con la misma línea de investigación, pues se puede reducir de los 4 años típicos promedio a tal vez una menor duración. Y aparte, pues tenemos cursos de inglés, en los cuales puede haber inglés general o inglés con temas específicos para fines académicos, para inglés para negocios, inglés para ciencia, etcétera. Becas, ok. Casi todos ustedes veo que ya traen los flyers y si no ya se anotaron en nuestro stand, les vamos a mandar un documento que preparamos que contiene 70 páginas de becas para estudiar que aplican para mexicanos que quieren estudiar en Australia o Nueva Zelanda. Son becas que pueden provenir, como esta hoja lo indica, de México o becas de Australia o becas de Nueva Zelanda. Están todas ahí concentradas. Esto les ahorra a ustedes no solo horas, días de trabajo, si es que pudieran encontrar esto. Está ya todo. Cada vez que nos enteramos que hay una beca, que la Facultad de Ciencias de la Universidad de Wollongong manda una beca para latinoamericanos, la ponemos ahí. Entonces es un documento que puede ser muy valioso para ustedes. De todos modos se mencionan las principales otorgadores de becas o otorgantes, perdón, no sé. FIDER Banco de México, Créditos Educativos, FUNED, CONACYT, FONCA para lo de artes y la SEP. Pero hay varias más, esas aparecen en la hoja. Y en Australia pues tenemos las becas del gobierno federal y también de las facultades de las universidades o también del Fondo Central del Presupuesto de las universidades australianas. Y lo mismo en Nueva Zelanda, las becas que existen. La que sigue, áreas prioritarias para becas. Esto no lo tomen al 100%, pero generalmente donde más presupuesto se asigna es para ciencias, y ese es el caso de ustedes, tienen esa gran ventaja de que ya sea que pidan la beca en México, en Australia, tienen un poco más de posibilidad, porque ciencias siempre es un tema estratégico prioritario. Energía, este es un tema que les quiero mencionar de forma en particular, porque como les dije al principio, hay muchas becas ahorita en México para estudios de energía. Entonces, si ustedes están a lo mejor pensando en geociencias, pues si le pueden poner geociencias para energía, pues ahí se pueden estar aumentando mucho las posibilidades de obtener una muy buena beca. Obvio, si no les interesa el tema, pues claro que no les recomiendo que hagan eso, pero tómenlo en cuenta que el tema de energía, no solo para obtener la beca, sino para después a futuro, si las cosas van bien, va a haber mucho empleo en ese sector también. Y después sigue ingeniería, ciencias ambientales, biotecnología y ciencias de la salud, que también son áreas apoyadas. Este es el punto. El dólar australiano. El dólar australiano, este 1 significa un dólar americano. Aquí está esta rayita. Entonces, el dólar australiano estuvo varios años, 1 año, 2 años, casi 3 años, arriba, más caro que el americano. Y miren lo que pasó recientemente. Ahorita está el dólar australiano mucho más accesible, y eso significa que para ustedes son menos pesos que hay que gastar para colegiatura, menos pesos que hay que gastar para vivir allá. Siguiente, por favor. Igual Nueva Zelanda, lo mismo, hasta más barato. El Nueva Zelanda está a 11 pesos. Costo de vida por ciudad. Bueno, estos básicamente necesitan en las ciudades caras alrededor de $1,500 por mes, dólares australianos. Y
En las ciudades más chicas como Hobart en Tasmania, Perth, en Auckland, pues como unos $200, $300 menos se pueden ahorrar. ¿Qué sigue, por favor? Proceso de admisión, este es un tema aburrido, nosotros hacemos todos los trámites, les vamos diciendo qué documentos necesitamos, básicamente tienen que tener nivel de inglés comprobado con TOEFL o IELTS, TOEFL IBT, y su tira de materias y calificaciones de lo que ya cursaron aquí en la UNAM, y llenar la solicitud de admisión. Eso es para el intercambio semestral. Para los posgrados puede haber ya estar titulado, igualmente el nivel de inglés, y en algunos casos otros requisitos adicionales como experiencia laboral o cosas por el estilo, pero todo eso ya nosotros se los vamos explicando desde nuestra oficina que está aquí en la Ciudad de México. Eso sí, necesitan como 6 meses de anticipación para inscribirse y más si van a solicitar beca. Entonces, básicamente, entre 6 meses a 1 año de anticipación, eso es todo. Muchas gracias y los dejo en muy buenas manos.